Mis abuelos vivían en una casa vieja, de esas que apenas se sostenían por el tiempo y las memorias acumuladas en sus paredes. Estaba ubicada en un pequeño pueblo de Zacatecas, uno de esos lugares donde la gente se conoce por nombre y apodo, y donde el sol siempre parecía brillar más fuerte, pero las noches tenían algo distinto, algo que siempre me incomodó. Mis padres solían enviarme con ellos durante los veranos cuando yo era niño. Al principio, las visitas me parecían emocionantes. Mi abuelo, don Ignacio, siempre tenía historias de los viejos tiempos, de cuando trabajaba en las minas de la región. Mi abuela, doña Remedios, era más callada, pero su presencia siempre me daba una sensación de calma. Recuerdo que me sentaba en su regazo mientras ella tejía, y me contaba sobre sus años de juventud, sobre cómo había crecido en un rancho lejano antes de conocer al abuelo. Pero por más que me gustaban esas visitas, había algo en su casa que me hacía sentir incómodo. Algo que no entendía en ese entonces, pero que con el tiempo comenzó a atormentarme. La casa, con sus pisos de madera crujiente y sus paredes desconchadas, estaba situada en las afueras del pueblo, cerca de un pequeño arroyo que solo tenía agua en los meses de lluvia. Desde que tengo memoria, siempre pensé que ese arroyo era un lugar especial, porque los pocos niños que vivían cerca decían que, a veces, si te acercabas lo suficiente por las noches, podías escuchar voces que venían del agua. Claro, eran historias para asustarnos, para ver quién era el más valiente, pero nunca me atreví a comprobar si eran ciertas. Durante uno de esos veranos, cuando tenía unos 12 años, algo cambió en la rutina de mis visitas. Todo comenzó una noche calurosa de agosto. Mis abuelos habían ido al centro del pueblo a comprar algunas cosas para la casa, dejándome solo por un rato. Era algo común. Yo ya era lo suficientemente grande como para quedarme solo, y la verdad es que disfrutaba esos momentos en los que podía recorrer la casa y explorar los rincones más oscuros, aunque siempre con un poco de miedo. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala leyendo un viejo libro que había encontrado en uno de los estantes, escuché un ruido proveniente de la cocina. Al principio pensé que era el viento, o tal vez algún gato callejero que se había colado por la ventana, pero el sonido se hizo más claro, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la cocina. Al llegar, no vi nada fuera de lo común. La mesa de madera, las viejas sillas, la estufa oxidada y el fregadero lleno de platos sucios que mi abuela siempre olvidaba lavar. Sin embargo, había algo raro en el ambiente. El aire estaba más frío de lo habitual, como si alguien hubiera abierto una ventana, pero todas estaban cerradas. Cuando me acerqué al fregadero, escuché el sonido de agua goteando. Era extraño, porque hacía días que no llovía, y no había tuberías en esa parte de la casa que pudieran causar ese ruido. Miré hacia la pared, donde había una pequeña mancha de humedad que no había notado antes. Parecía una pequeña filtración, pero había algo en su forma que me incomodó. Parecía una mano. Una mano alargada y delgada, que poco a poco iba tomando más forma conforme el agua seguía goteando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el patio. Me senté en el suelo de tierra, respirando rápidamente, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. ¿Cómo podía una simple mancha de humedad parecer tan viva? Mis abuelos regresaron poco después, y no dije nada sobre lo que había visto. No quería preocuparlos, y además, no estaba seguro de lo que había ocurrido. Esa noche, después de cenar, me fui a la cama más temprano de lo habitual. Mis abuelos tenían un cuarto para mí en la planta baja, justo al lado de la sala. Desde mi cama, podía escuchar a mi abuela moviéndose por la cocina, lavando los platos y ordenando todo para el día siguiente. Me quedé dormido rápidamente, pero mi sueño fue interrumpido unas horas más tarde por un sonido extraño. Al principio pensé que estaba soñando,
pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Era como si alguien estuviera susurrando muy cerca de mí, justo al lado de mi cama. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, pero no vi nada. El cuarto estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. El susurro continuó, pero esta vez parecía venir desde el pasillo. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y salí del cuarto. El pasillo estaba en penumbras, pero al fondo vi una luz débil que provenía de la sala. Pensé que tal vez mis abuelos seguían despiertos, así que caminé hacia allá, pero lo que encontré me dejó paralizado. La sala estaba vacía, pero la ventana que daba al patio estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado antes de dormir. La cortina ondeaba ligeramente con la brisa nocturna, y por un segundo vi algo moverse en la oscuridad del patio. Era una sombra, alta y delgada, que se deslizaba entre los árboles como si flotara en lugar de caminar. Mis piernas se congelaron, no podía moverme. Observé cómo esa sombra se detuvo justo en el borde del patio y giró lentamente hacia mí. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. De repente, la puerta del cuarto de mis abuelos se abrió y salió mi abuelo. Me miró con sus ojos cansados, pero no dijo nada. Simplemente caminó hacia la ventana, la cerró de golpe y volvió a su habitación sin siquiera dirigirme la palabra. Esa fue la única vez que vi a mi abuelo actuar de forma tan extraña. Desde ese día, algo en él cambió. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que todo lo que había ocurrido la noche anterior había sido un sueño. Quise hablar con mis abuelos, pero había algo en el ambiente que me detuvo. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, como si algo la estuviera sofocando. Mi abuela, que solía ser tan alegre, estaba más callada, y mi abuelo apenas habló durante el desayuno. Todo el día transcurrió en una especie de niebla de incomodidad. Sabía que algo estaba mal, pero no podía decir qué era. Esa noche, antes de irme a dormir, me atreví a preguntarle a mi abuelo sobre lo que había visto. «Abuelo, ¿viste algo anoche?», le pregunté, esperando que me diera alguna explicación lógica. Mi abuelo me miró por un momento, sus ojos cargados de una tristeza que nunca antes había visto en él. «Hay cosas, muchacho, cosas que es mejor no ver. Esta casa». Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Ha visto muchas cosas. Tu abuela y yo hemos vivido aquí mucho tiempo, y hay cosas de las que no hablamos». No supe qué responder. Quería preguntarle más, pero algo en su mirada me dijo que era mejor dejarlo así. Subí a mi habitación sintiéndome más confundido que antes. Las semanas pasaron, y aunque no volví a ver esa sombra, la sensación de que algo estaba mal nunca desapareció. Incluso cuando estaba de regreso en casa con mis padres, esa sensación persistía. Me costaba dormir, y cada vez que cerraba los ojos, recordaba el rostro de mi abuelo esa noche, su mirada llena de temor y resignación. El siguiente verano, mis padres decidieron no enviarme con mis abuelos. Dijo mi madre que era mejor que pasara más tiempo con ellos, que no había necesidad de ir al pueblo. Al principio no entendí por qué, pero un día, escuché a mi madre hablando por teléfono con mi tía. Estaba preocupada porque algo extraño había sucedido en la casa de mis abuelos. Al parecer, la salud de mi abuelo había empeorado rápidamente, y mi abuela, aunque estaba físicamente bien, había comenzado a tener episodios de pérdida de memoria. Finalmente, en una de esas pláticas, escuché algo que me dejó helado. El arroyo. Mi madre mencionó que algunos vecinos habían visto a mi abuelo caminar hacia el arroyo por las noches, como si estuviera siguiendo algo, o alguien, que lo llamaba desde el agua. Mi abuela, por su parte, había dejado de tejer y pasaba horas mirando por la ventana, susurrando cosas que nadie podía entender. Los años pasaron, y aunque nunca volví a ver a mis abuelos,
Las noticias sobre ellos seguían llegando. Al final, su casa quedó abandonada y ellos fueron llevados a vivir con mi tía en otro estado. Sin embargo, hasta el día de su muerte, mi abuelo siguió hablando de sombras que lo seguían, de voces que venían del arroyo, y mi abuela, aunque nunca mencionó lo que sucedió, dejó de hablar casi por completo. Hoy, cuando pienso en aquellos veranos en la casa de mis abuelos, no puedo evitar sentir que algo más profundo, algo oscuro, habitaba en ese lugar. Algo que mis abuelos conocían, pero que nunca quisieron compartir conmigo. Los años pasaron, y la vida me llevó por otros caminos. De niño, las visitas al pueblo y a la casa de mis abuelos quedaron en el pasado, como recuerdos borrosos que intentaba no traer a la mente. Después de que los llevaron con mi tía, nunca volvieron a vivir en su casa de Zacatecas, y con el tiempo, la vieja propiedad quedó olvidada, cubierta por el polvo y la maleza, como si el propio pueblo hubiera decidido ignorarla. No volví a escuchar mucho sobre mis abuelos hasta el día en que recibí una llamada de mi madre, una fría mañana de invierno. Recuerdo que estaba en la universidad, en mi último año de carrera, cuando su tono de voz, normalmente calmado, me hizo sentir un nudo en el estómago. «Tu abuela falleció hoy en la madrugada, hijo», dijo con un tono bajo, casi susurrando. Me quedé en silencio, aunque sabía que mis abuelos ya eran mayores y que su salud no había sido la mejor en los últimos años. La noticia me golpeó de una manera inesperada. Lo primero que me vino a la mente fue su rostro mientras tejía, esas tardes en las que se sentaba conmigo en el patio, y las historias que solía contar sobre su vida en el rancho. Pero detrás de esas imágenes nostálgicas, también regresaron los recuerdos de aquella última visita, del extraño comportamiento de mi abuelo y del susurro constante que nunca lograba entender. «¿Cómo está el abuelo?», pregunté después de unos segundos. «No está bien», respondió mi madre, con un tono aún más apagado. «Desde que tu abuela murió, ha estado hablando de cosas raras. Mi hermana me dijo que no ha dejado de mencionar la casa en Zacatecas y que todas las noches se levanta como si estuviera buscando algo o alguien». Ese comentario me inquietó. ¿Acaso mi abuelo seguía obsesionado con aquello que lo atormentaba en la casa? ¿Esa sombra que vi aquella noche aún lo seguía? «Voy a viajar para el funeral, hijo. Quiero que vengas conmigo. Creo que es importante que vayamos al pueblo». Al principio, la idea de regresar no me hacía ninguna gracia. Después de todo, llevaba años evitando esos recuerdos, pero algo en mí, una sensación inexplicable, me decía que tenía que volver. Quizás era la necesidad de cerrar ese capítulo de mi vida, o tal vez era el deseo de entender lo que realmente había sucedido en esa casa todos esos años. Unos días después, viajamos al pueblo para el funeral de mi abuela. No había vuelto en más de 10 años, pero el lugar seguía siendo el mismo. Las calles polvorientas, las pequeñas casas y las montañas en la distancia creaban una sensación de que el tiempo allí había avanzado de una manera distinta. Sin embargo, había algo en el aire, una pesadez que me era familiar, algo que no había sentido desde mi última visita. Llegamos a la iglesia, donde un pequeño grupo de vecinos se había reunido para dar el último adiós a mi abuela. La mayoría eran personas mayores, amigos de la familia y algunos parientes lejanos que apenas recordaba. Mi abuelo estaba sentado en primera fila, con la mirada perdida, sosteniendo una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que mi abuela siempre había llevado consigo. No parecía el mismo hombre fuerte y decidido que recordaba de mi infancia. Su rostro estaba arrugado, sus manos temblaban, y sus ojos, aunque abiertos, parecían vacíos, como si ya no estuviera presente del todo. Después de la ceremonia, decidí acercarme a él. Estaba sentado solo en un banco, mirando hacia el suelo, murmurando algo que no lograba entender.
Me senté a su lado en silencio, sin saber muy bien qué decir. «Abuelo», murmuré suavemente, esperando que reaccionara. Sus ojos finalmente se levantaron y me miraron. Por un momento, pensé que no me reconocía, pero luego asintió lentamente. «¿Volviste?», dijo con una voz apenas audible. «Sabía que regresarías». Su comentario me dejó desconcertado. ¿A qué se refería? «Tu abuela ya se fue», continuó sin mirarme directamente. «Pero ellos no. Siguen ahí, en la casa». Mi piel se erizó al escucharlo. No había mencionado la casa en Zacatecas en años, pero en ese momento, todo regresó de golpe. Las sombras, los murmullos, esa sensación de que algo oscuro se movía entre las paredes de la casa. ¿Ellos?, pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Quiénes son ellos, abuelo?». Mi abuelo me miró fijamente por un segundo, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. «Las sombras», susurró. «Siempre han estado ahí. Yo las vi primero, cuando éramos jóvenes, cuando recién compramos la casa. Tu abuela nunca lo supo, o tal vez decidió ignorarlo, pero con los años se volvieron más fuertes, más audaces». Mis manos comenzaron a sudar. Todo lo que me contaba encajaba con lo que había sentido de niño, pero escucharlo de su propia boca me hacía sentir que todo había sido real, que no era solo mi imaginación. La casa nos pertenecía, pero ellos también. Siempre estuvieron ahí, esperando. No sé qué es lo que querían, pero empezaron a llamar a tu abuela, y yo no pude detenerlos. Ella nunca se dio cuenta. Yo traté, Dios sabe que traté, pero al final ya no podía protegerla. Se fueron con ella. Terminó con un nudo en la garganta. ¿Qué querían de ella?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. «Nos querían a nosotros», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «A nuestra sangre. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Cuando viviste con nosotros». Asentí lentamente, recordando cada detalle de aquella última visita. Las sombras, los murmullos, esa sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Mi abuelo me tomó de la mano. Sus dedos temblorosos se aferraron a los míos con una fuerza inesperada. «No regreses a esa casa», me dijo con una firmeza que no había mostrado en todo el día. «Prométeme que no lo harás. Ya no hay nada bueno allí, solo muerte y oscuridad». Lo miré a los ojos, dudando por un momento. No quería volver, eso estaba claro, pero sentía que había algo que necesitaba entender, algo que no podía dejar en el olvido. «Lo prometo, abuelo», mentí, intentando calmar su angustia. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en el pequeño hotel del pueblo, los recuerdos de la casa me atormentaban. Cerraba los ojos y veía esa figura en el patio, esa sombra alargada que me observaba desde la ventana. Los murmullos que me habían seguido toda mi vida parecían estar más presentes que nunca, como si la muerte de mi abuela hubiera despertado algo. A la mañana siguiente, sin decirle nada a mi madre, tomé un autobús al pueblo donde estaba la casa de mis abuelos. El trayecto fue largo y tedioso, y cada kilómetro que avanzaba me sentía más inquieto. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no podía simplemente dejarlo ir, como me había pedido mi abuelo? Cuando finalmente llegué, la casa estaba justo como la recordaba, pero peor. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la puerta principal colgaba de sus bisagras, y la maleza había crecido tanto que casi cubría el camino de entrada. El viejo arroyo, que ahora estaba seco, parecía más una cicatriz en la tierra que un cuerpo de agua. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el peso del pasado caía sobre mis hombros. La puerta se abrió con un crujido aterrador, y al entrar,
El aire pesado y denso me golpeó de inmediato. Todo estaba igual que antes, pero diferente. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio opresivo, como si algo estuviera escondido en las sombras, esperando. Caminé hacia la sala, mi respiración entrecortada, y vi algo que me heló la sangre. En la ventana que daba al patio, la misma ventana donde había visto aquella sombra, estaba la figura de mi abuela. No era ella en realidad, sino una sombra, una forma borrosa que apenas podía distinguir, pero sabía que era ella. Y entonces, lo escuché. Los murmullos regresaron, esta vez más fuertes, más claros. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir, escuché la voz de mi abuelo, como un eco distante. Te lo dije, no vuelvas. Me quedé paralizado por un momento, mi corazón latiendo descontroladamente. Sabía que tenía que salir de ahí, pero una parte de mí quería respuestas. Quería entender qué era lo que realmente había en esa casa. Pero no había nada más que hacer. Salí corriendo, dejando la puerta abierta tras de mí, sin mirar atrás. Tomé el primer autobús de regreso al pueblo, sintiendo que las sombras de la casa me seguían a cada paso. Desde ese día, he intentado seguir con mi vida, pero los murmullos no se han ido. Las sombras aún me visitan en sueños, y sé que la casa sigue ahí, esperando. Mis abuelos, por alguna razón que nunca entendí del todo, siempre vivieron alejados del bullicio de la ciudad. Su casa, una construcción antigua de 2 pisos, estaba en un pequeño poblado en las afueras de Puebla, rodeada de campos, árboles y un silencio que, en mi niñez, me resultaba tan acogedor como inquietante. Recuerdo los largos trayectos en coche desde la ciudad, el cansancio acumulándose en mis huesos mientras el paisaje urbano desaparecía y el campo comenzaba a abrirse ante nosotros. Cada vez que llegábamos a su casa, mi abuela salía corriendo a recibirnos con los brazos abiertos, vestida con sus típicas faldas largas y su cabello canoso recogido en un moño. Mi abuelo, en cambio, siempre se quedaba en su silla de madera bajo el enorme árbol de la entrada, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus historias parecían arrastrar siglos de sabiduría y misterio. Decía que la casa en la que vivían había pertenecido a su familia durante generaciones y que cada rincón de ella guardaba secretos que solo los viejos como él conocían. De niño, no prestaba mucha atención a esas historias. Para mí, ir a casa de los abuelos significaba juegos al aire libre, correr entre los árboles y explorar los rincones olvidados de la enorme casa. Pero a medida que fui creciendo, empecé a notar que había algo más. Algo que siempre había estado ahí, pero que yo, en mi inocencia infantil, había pasado por alto. Recuerdo especialmente una tarde de verano. Tenía 13 años, y como de costumbre, pasaba un par de semanas en casa de los abuelos. Mi hermana menor, Ana, estaba jugando con mi abuela en la cocina, mientras yo me dedicaba a curiosear por la casa. Había un cuarto en particular, en el segundo piso, que siempre me había llamado la atención. Era un cuarto que siempre estaba cerrado, y aunque nunca me lo prohibieron, me daba la sensación de que no querían que entrara. Cada vez que le preguntaba a mi abuela, ella sonreía con dulzura y decía: «Ese cuarto es viejo nada más, no hay nada interesante ahí, mejor vete a jugar al patio». Pero ese día, la puerta del cuarto estaba entreabierta. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras por los pasillos. No sé qué me impulsó a acercarme, pero lo hice. La curiosidad, supongo. Empujé la puerta con cuidado, y el rechinido de las bisagras resonó en el silencio de la casa. El cuarto era mucho más grande de lo que imaginaba,
y estaba lleno de muebles antiguos, cubiertos por sábanas polvorientas. Había un olor a madera vieja y a humedad que, de alguna forma, me resultó acogedor. Lo primero que me llamó la atención fue un baúl enorme en una esquina, cubierto también por una manta. Me acerqué con cautela y la retiré, revelando el baúl de madera tallada, lleno de detalles intrincados que parecían contar una historia. No pude resistir la tentación de abrirlo. Dentro, encontré libros, fotografías en blanco y negro y un montón de objetos viejos que no reconocí. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño cuaderno de cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí y descubrí que era un diario. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía impecable, pero antigua. Leí unas líneas, y pronto me di cuenta de que ese diario no pertenecía a mi abuelo, ni a mi abuela. El nombre en la primera página era Joaquín, pero no reconocía a nadie en mi familia con ese nombre. Las primeras entradas hablaban de la vida diaria en la casa, de cómo era mantener los campos, de las fiestas del pueblo. Pero a medida que avanzaba, los textos se volvían más oscuros, más inquietantes. Había una entrada en particular que me heló la sangre. Decía algo así como: hace semanas que escucho ruidos en el patio, por las noches. No puedo dormir. Al principio pensé que eran animales, pero el otro día vi una sombra moverse cerca del árbol. No era un animal, era una figura alta, encorvada, con brazos largos. No sé qué es, pero sé que me observa. Leí esas líneas una y otra vez, tratando de procesar lo que decía. ¿Una figura encorvada? ¿En el patio? Me giré instintivamente hacia la ventana del cuarto, que daba justamente al patio trasero, donde mi abuelo siempre se sentaba bajo el gran árbol. Ese árbol había estado ahí desde que tenía memoria. Incluso mi abuelo solía decir que había estado ahí mucho antes de que la casa fuera construida. Cerré el cuaderno de golpe, sintiendo que mis manos temblaban un poco. Intenté calmarme, diciéndome que era solo un viejo diario, que las palabras de Joaquín no eran más que las imaginaciones de un hombre cansado o enfermo. Pero había algo en esas palabras, en la descripción de esa figura, que no me dejaba tranquilo. Guardé el cuaderno en el baúl, lo cerré y salí del cuarto, asegurándome de dejar la puerta tal como la había encontrado. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, y al llegar a la sala, vi a mi abuelo sentado en su silla, con la mirada perdida en el patio, como siempre. La escena, que normalmente me parecía tranquila, ahora me llenaba de inquietud. Esa noche, la sensación no me abandonó. Durante la cena, no pude evitar mirar por la ventana hacia el árbol en el patio, esperando, tal vez, ver algo moverse entre las sombras. Mis abuelos parecían ajenos a mi nerviosismo, hablando de cosas triviales, de la cosecha, de los vecinos. Pero cuando mi abuelo se levantó para salir al patio, me tensé. «Voy a sentarme un rato afuera, como siempre», dijo con su voz tranquila, tomando su viejo sombrero. Quise decirle que no fuera, que se quedara adentro, pero ¿cómo justificarlo? ¿Decirle que había leído un diario antiguo sobre una figura que no existía? Me quedé en silencio, viendo cómo abría la puerta y salía hacia el árbol. Mi abuela seguía comiendo, sin prestarle mucha atención, como si fuera algo completamente normal. Después de cenar, subí a mi habitación, pero no pude dormir. Me quedé mirando al techo, con los sonidos de la casa crujiente y el viento golpeando las ventanas. De vez en cuando, escuchaba ruidos en el techo, como si algo estuviera caminando sobre las tejas. Pero era solo el viento, me decía, solo el viento. En algún momento, debí quedarme dormido, porque me despertó un ruido que venía de afuera, como un gemido bajo, prolongado. Me senté en la cama, con el corazón en la garganta.
Miré hacia la ventana. El viento seguía soplando, y el árbol en el patio se movía suavemente con las ráfagas. Pero entonces lo vi. O, al menos, pensé que lo vi. Una figura, alta, encorvada, con brazos largos, de pie junto al árbol. Estaba oscuro, pero podía distinguir su silueta en el claro de la luna. Se movía lentamente, casi con torpeza, como si estuviera observando algo. O alguien. Me quedé inmóvil, sin poder quitar la vista de esa figura. Era justo como lo había descrito Joaquín en el diario. Y entonces, antes de que pudiera procesarlo, la figura se giró lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero sentí que me estaba mirando. Mi cuerpo se congeló. El viento dejó de soplar y el silencio se apoderó de todo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, observando, hasta que la figura comenzó a moverse. No caminó hacia mí, sino que se adentró en la oscuridad del campo, deslizándose entre los árboles hasta desaparecer por completo. No dormí esa noche. Me quedé despierto, escuchando los sonidos de la casa, esperando que la figura regresara, pero no lo hizo. Al día siguiente, intenté contarle a mi abuelo lo que había visto, pero él solo sonrió, con esa calma que siempre tenía. «No te preocupes, muchacho, esa figura ha estado aquí mucho antes de que yo naciera», dijo, como si hablara de algo común. «No nos hace daño, solo observa». Quise preguntarle más, pero sus palabras me dejaron sin respuesta. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía saberlo? No volví a mencionarlo, pero cada vez que visitaba a mis abuelos, no podía dejar de pensar en esa figura, en el árbol, y en todas las cosas que esa vieja casa guardaba en silencio. Años después, cuando mis abuelos fallecieron y la casa quedó vacía, regresé para ayudar a mi padre a vaciarla. El árbol seguía ahí, majestuoso e imponente, pero ya no se sentía como antes. Había algo en el aire, como si la presencia que alguna vez había estado observando se hubiera ido con mis abuelos. O tal vez, solo estaba esperando. Volver a la casa de mis abuelos tras su muerte fue una experiencia inquietante. Habían pasado varios años desde la última vez que estuve allí, y aunque el exterior de la casa seguía igual, algo dentro de mí había cambiado. La ausencia de mis abuelos se sentía en el aire, como una pesada manta de nostalgia y desasosiego que cubría cada rincón. Mi padre, con el rostro serio, me dijo que teníamos que vaciar la casa para venderla, algo que me dejó un nudo en el estómago. Esa casa había sido parte de mi infancia, y aunque guardaba recuerdos hermosos, también albergaba sombras que nunca pude olvidar. El viaje de vuelta fue largo y silencioso. Mi padre no hablaba mucho, y yo tampoco tenía ganas de conversación. Mi mente vagaba entre imágenes de mi niñez y la figura que vi aquella noche junto al árbol. Una presencia que, incluso ahora, parecía observarme desde el rincón más oscuro de mi memoria. Al llegar, la casa estaba igual, como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que la visité. Las paredes aún tenían ese color amarillento del sol pueblerino, y el gran árbol en el patio permanecía en pie, imponente y lleno de una vida inquietante. Me preguntaba si la figura que vi años atrás seguiría rondando por ahí, esperando entre las sombras de los campos, oculta detrás del tronco retorcido. Mi padre y yo comenzamos a vaciar las habitaciones. La primera en ser desmantelada fue la cocina, ese lugar lleno de los aromas y sonidos de mi abuela cocinando sus tradicionales guisos. Mientras recogíamos los platos y ollas que ya nadie usaría, no podía evitar pensar en todas las cenas que habíamos compartido ahí, y en cómo, justo frente a esa ventana, mi abuelo solía sentarse bajo el árbol, en un ritual casi sagrado que nunca entendí del todo. Pasamos al segundo piso, revisando las habitaciones y decidiendo qué llevarnos y qué dejar. Finalmente,
Llegamos a ese cuarto cerrado en el que, años atrás, encontré el diario de Joaquín. No pude evitar sentir un escalofrío al recordar aquel momento, la sensación de que algo más allá de lo comprensible habitaba en esa casa. La puerta, como siempre, estaba cerrada, pero esta vez mi padre la abrió sin dudar. «Nunca supe qué guardaban aquí tus abuelos», dijo, mientras empujaba la puerta que rechinaba como si se resistiera a ser abierta. Dentro, el polvo cubría todo. Los muebles viejos seguían ahí, como si los años no hubieran pasado. El baúl donde encontré el diario de Joaquín seguía en la misma esquina, cubierto por la misma manta grisácea. Al verlo, sentí una especie de atracción hacia él, una curiosidad que había permanecido latente durante todos estos años. Mi padre estaba concentrado en otros detalles de la habitación, así que aproveché para acercarme de nuevo al baúl. Esta vez, al levantar la manta, el baúl parecía más antiguo de lo que recordaba, como si hubiera envejecido junto con la casa. Lo abrí con cuidado, y ahí estaba el diario, entre otras cosas que antes no había notado. Fotos en blanco y negro de personas que no conocía, cartas escritas a mano y objetos que parecían reliquias de otra época. Tomé el diario y lo abrí, buscando esa página que tanto me había impactado la última vez. Pero esta vez, una nueva entrada apareció, una que no recordaba haber leído. La figura ha estado más presente últimamente. La veo cada noche junto al árbol. No sé por qué está aquí, ni qué es lo que busca, pero sé que está relacionada con el pasado de esta casa. Mi padre también la vio cuando era niño, y su padre antes que él. Algo nos ata a este lugar. No sé si es una maldición o una promesa rota. Siento que mi tiempo se acaba. La figura se acerca cada vez más, y no sé si algún día podré escapar de su mirada. La fecha en la entrada era de muchos años antes de que naciera mi abuelo, lo que indicaba que ese Joaquín era uno de los antepasados de nuestra familia. Una sensación de frío recorrió mi espalda. Cerré el diario de golpe y lo metí en mi mochila sin que mi padre se diera cuenta. Algo en mí sabía que este diario contenía más respuestas de las que estaba preparado para enfrentar en ese momento. Al caer la noche, mi padre decidió que sería buena idea pasar la última noche en la casa, ya que terminaríamos de empacar al día siguiente. Dormir en esa casa vacía me ponía nervioso, pero no quise parecer débil. La idea de pasar la noche cerca de aquel árbol me provocaba un malestar que no podía sacudirme, pero no había muchas opciones. Nos instalamos en las viejas habitaciones. Mi padre se quedó en la recámara de mis abuelos, y yo en una de las habitaciones de arriba, la misma donde solía quedarme cuando era niño. Mientras me acostaba en la cama, me costaba cerrar los ojos. El silencio en la casa era casi absoluto, solo roto por el ocasional crujido de la madera, típico de las casas antiguas. Pero cada sonido me hacía sobresaltarme, esperando, tal vez, ver algo que no debería. A la mitad de la noche, desperté de golpe. Sentí el aire frío entrar por la ventana abierta y, sin saber por qué, me levanté y me acerqué. Desde ahí, tenía una vista clara del patio trasero. El gran árbol estaba ahí, sus ramas mecidas por el viento nocturno. Pero lo que me hizo detenerme fue una figura. Alta, encorvada, de brazos alargados, moviéndose lentamente junto al árbol. El terror me invadió. No podía ser real, pero ahí estaba, tal como lo describía el diario. Observando. La figura se desplazaba lentamente, casi como si flotara, y cada tanto, su cabeza giraba hacia la casa, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, sentí que la figura me había visto. Se detuvo, levantando su rostro, aunque desde mi ventana no podía ver ningún detalle. Solo era una sombra,
una presencia que parecía hecha de la oscuridad misma. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Retrocedí lentamente, alejándome de la ventana, y en cuanto lo hice, escuché un golpe fuerte abajo, en la planta baja, como si algo o alguien hubiera golpeado la puerta principal. El golpe resonó por toda la casa, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Corrí hacia el pasillo y me asomé a la escalera. Mi padre salió de su cuarto, con el ceño fruncido, mirando hacia la entrada. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, claramente asustado. Bajamos juntos, aunque cada paso me hacía sentir más cerca de lo que sea que estuviera esperando afuera. Llegamos a la puerta, y antes de abrirla, mi padre encendió las luces del patio. Todo estaba en silencio. El árbol, las sombras, todo parecía normal. No había nada que indicara que algo había golpeado la puerta. Seguramente fue el viento, dijo mi padre, tratando de tranquilizarme, aunque su rostro no mostraba la misma confianza. Pero yo sabía que no era el viento. Sabía que lo que había visto junto al árbol era real. Esa noche no volví a dormir. Me quedé despierto, sentado en la cama, con la mirada fija en la ventana. No vi nada más, pero la sensación de que algo acechaba no me abandonó en ningún momento. Al día siguiente, antes de irnos, mi padre decidió podar el árbol un poco, ya que según él, las ramas estaban demasiado grandes. Mientras lo hacía, me quedé observando el patio desde la distancia, hasta que noté algo extraño en la base del tronco. El suelo junto al árbol parecía removido, como si alguien hubiera cavado allí hace poco. Me acerqué, y, efectivamente, había una pequeña área de tierra suelta, diferente al resto. Mi padre, ocupado con las ramas, no lo notó. Sin pensarlo mucho, comencé a cavar con mis manos. La tierra estaba húmeda y fría, y después de unos minutos, encontré algo duro. Era una caja, una pequeña caja de madera, cubierta de musgo y tierra. La saqué con cuidado, y al abrirla, descubrí un puñado de papeles viejos, casi deshechos por la humedad. Entre ellos, había una foto. Era una foto en blanco y negro de una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 niños, de pie junto al mismo árbol. Pero lo que me hizo temblar fue la figura que se veía detrás de ellos, una sombra alta, encorvada, apenas visible entre las ramas. No pude dejar de mirar la foto. Algo en ella me decía que aquella figura no era un accidente, que había estado observando a esa familia y que tal vez había estado observando a la mía durante generaciones. Guardé la foto en mi bolsillo y cerré la caja, sabiendo que había descubierto algo que tal vez no debía. Dejé la casa de mis abuelos ese día y nunca volví. Pero aún hoy, años después, sigo soñando con esa figura, con sus brazos largos y su presencia ominosa. Y cada vez que cierro los ojos, siento que me está observando, esperando, al pie de aquel árbol. Mi abuelo Joaquín siempre fue un hombre de pocas palabras, un hombre que parecía haber vivido más vidas de las que podía contar. Su piel estaba marcada por los años de trabajo bajo el sol, las arrugas profundas en su rostro, y las manos ásperas contaban la historia de alguien que había pasado más tiempo trabajando que descansando. Cada verano, yo lo visitaba en su pequeño rancho en las afueras de un pueblo polvoriento, donde las casas se amontonaban en una sola calle principal y el campo se extendía hacia el horizonte. A pesar de su silencio, mi abuelo tenía una forma única de expresar su cariño. Nunca me decía que me quería, pero siempre encontraba una manera de mostrarlo. Cuando llegaba, me esperaba con una jarra de agua fresca del pozo, y todas las mañanas me enseñaba algo nuevo: cómo arreglar una cerca, cómo cuidar el jardín
o cómo reparar alguna herramienta que había visto mejores días. Era un hombre que, aunque no decía mucho, hablaba a través de sus acciones. Durante uno de esos veranos, ya siendo yo un adolescente, me di cuenta de que mi abuelo estaba envejeciendo más rápido de lo que me había permitido notar antes. Su paso, aunque todavía firme, era más lento. Sus manos, que solían ser tan fuertes, temblaban levemente cuando sostenía algo por mucho tiempo. Y aunque seguía siendo ese hombre de pocas palabras, noté que algo había cambiado en su mirada, como si estuviera esperando algo, o tal vez recordando algo que lo mantenía prisionero en sus pensamientos. Recuerdo claramente el último verano que pasé con él, cuando mi madre me pidió que lo acompañara durante unas semanas. Ella estaba preocupada porque su salud había empeorado en los últimos meses. Mi abuelo había sufrido un par de caídas, y su memoria empezaba a fallar de vez en cuando. Acepté sin pensarlo 2 veces, pero lo que no sabía era que ese verano sería el más inolvidable de todos, y que sería testigo de algo que me cambiaría para siempre. El viaje inesperado. Llegué al rancho una tarde calurosa de junio, como lo había hecho tantas veces antes. Mi abuelo estaba sentado en su silla de siempre, bajo el gran árbol de mezquite que le daba sombra. Cuando me vio llegar, esbozó una sonrisa débil, pero sincera, y se levantó lentamente para abrazarme. Su fragancia era la misma de siempre, una mezcla de tierra, tabaco y el aroma de los años pasados. «Hijo, llegaste justo a tiempo», me dijo, golpeando suavemente mi hombro. «Tengo que enseñarte algo importante este verano». «¿Qué cosa, abuelo?», le respondí, riendo un poco. Siempre tenía algo nuevo que mostrarme, aunque solía ser una reparación o un truco con las herramientas. Pero esta vez, su respuesta fue diferente. «Es una sorpresa, ya lo verás», dijo, guiñándome un ojo. A lo largo de los primeros días, todo parecía normal. Desayunábamos temprano, trabajábamos en el jardín o en el corral, y por las tardes nos sentábamos a ver el atardecer en silencio. Sin embargo, el 5.º día de mi estancia, algo sucedió que cambió todo. Esa mañana, después del desayuno, mi abuelo me dijo que saldríamos a dar una vuelta por el campo. Me sorprendió, ya que solía evitar largas caminatas por su estado de salud, pero insistió en que lo acompañara. Tomamos los caballos y comenzamos a cabalgar por el sendero que llevaba hacia un pequeño cerro detrás del rancho. Mientras subíamos, el aire se hacía más fresco y la vista del valle se extendía ante nosotros, un mar de tierra seca salpicado de cactus y matorrales. Mi abuelo no decía mucho, pero sus ojos brillaban con una luz que no le había visto en años. Algo lo animaba, algo que aún no entendía. Después de un rato, llegamos a la cima del cerro, donde había una pequeña meseta con una vista impresionante. El lugar estaba rodeado de silencio, salvo por el suave susurro del viento. «Este es el lugar», dijo mi abuelo mientras desmontaba de su caballo con esfuerzo. «¿El lugar para qué?», le pregunté, aún sin entender. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia un árbol solitario que se erguía en la meseta y se quedó mirando hacia el horizonte. Lo seguí, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «Aquí la conocí», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿A quién conociste, abuelo?», le pregunté, confundido. Él sonrió con nostalgia, como si estuviera reviviendo un recuerdo que había guardado en lo más profundo de su corazón. «A Isabel», susurró. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. No sabía que mi abuelo había tenido otro amor aparte de mi abuela, que había fallecido años antes. Sin embargo, por la forma en que pronunció su nombre, supe de inmediato que Isabel había sido alguien muy importante para él. «¿Quién era ella?», pregunté,
Intentando ser respetuoso con su recuerdo, mi abuelo suspiró y se sentó bajo el árbol, indicándome que me sentara a su lado. Isabel fue el amor de mi vida, dijo, con una tristeza serena en su voz. La conocí cuando tenía tu edad, mucho antes de que me casara con tu abuela. Nos enamoramos aquí, en este lugar. Solíamos escaparnos al cerro, lejos del pueblo, para estar juntos. Pero la vida nos llevó por caminos distintos. Su familia la comprometió con otro hombre, y yo... Bueno, yo seguí adelante, pero nunca pude olvidarla. Me quedé en silencio, sorprendido por su confesión. Nunca había oído a mi abuelo hablar de amor, mucho menos de alguien que no fuera mi abuela. ¿Qué le pasó?, pregunté con suavidad. Se fue, respondió él. Se casó y se fue del pueblo. La última vez que la vi fue aquí, en este mismo lugar. Me prometió que, si la vida nos daba otra oportunidad, nos encontraríamos aquí, en el último día. Siempre me quedé con la esperanza de volver a verla, pero los años pasaron, y con ellos, esa esperanza se fue desvaneciendo. Por primera vez, vi lágrimas en los ojos de mi abuelo, lágrimas que había contenido durante décadas. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté, aún más intrigado. Él me miró fijamente, con esa mirada profunda que siempre había tenido. Porque hoy es mi último día, hijo, dijo, con una certeza que me dejó helado. Lo siento en los huesos. He vivido mucho tiempo, más del que debería, pero hoy es el día en que finalmente la veré de nuevo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si lo que decía mi abuelo era una premonición o si simplemente estaba cansado de vivir, pero su voz tenía un tono de paz, como si ya hubiera aceptado su destino. No digas eso, abuelo. Aún te queda tiempo. Intenté consolarlo, pero él sonrió y negó con la cabeza. No, hijo, lo sé. Y está bien. Ya viví lo que tenía que vivir, pero antes de irme, quiero que me prometas algo. Lo que sea, abuelo, le respondí, con el corazón en un puño. Quiero que, cuando me haya ido, vengas aquí de vez en cuando. Este lugar es especial. Aquí nos encontramos por primera vez, y aquí volveré a encontrarme con ella. Quiero que lo cuides. Asentí, sin poder decir nada más. Mis recuerdos de mi abuelo están marcados por el sonido de su vieja mecedora crujiendo en el porche de su casa, mientras miraba el atardecer con su pipa en la mano. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos lo decían todo. Tenían una profundidad oscura, como si escondieran años de experiencias imposibles de describir con palabras. De niño, siempre me pregunté qué era lo que mi abuelo había visto en su vida. Sabía que había servido en la Segunda Guerra Mundial, pero era algo que nunca mencionaba. Cuando se tocaba el tema, su mirada se nublaba y cambiaba el rumbo de la conversación, siempre evitando revivir ese pasado. Lo que sí sabía era que mi abuelo había sido un soldado en el frente europeo. Había estado en Normandía, luchando con el ejército de los Estados Unidos, y después de la guerra, nunca volvió a ser el mismo. Mi abuela solía decir que parte de él se quedó allá, en esos campos de batalla. Lo decía en voz baja, casi como si fuera un secreto familiar. De alguna forma entendíamos que había cosas de las que era mejor no hablar. Una visita inesperada. Todo cambió cuando mi abuelo cumplió 90 años. Para celebrar su cumpleaños, mis padres organizaron una pequeña reunión familiar en su vieja casa. Yo tenía 20 años en ese momento, y aunque la vida me había alejado un poco de él, siempre lo veía como una figura imponente, un pilar de sabiduría y fortaleza. Sin embargo, ese día algo se sintió distinto.
Llegué temprano a la casa de mi abuelo y lo encontré en el porche, como siempre, sentado en su mecedora, con la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué para saludarlo y noté que su pipa, que normalmente sostenía con firmeza, descansaba en su regazo, apagada. Su semblante era más pálido de lo usual y había algo en su expresión que no podía descifrar. Era como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. «Hola, abuelo», dije, tratando de sonar alegre mientras me sentaba a su lado. «Hola, muchacho», respondió, pero su voz era débil, casi ausente. Pasaron unos minutos en silencio, y yo no sabía bien qué decir. No quería incomodarlo, pero algo en su actitud me preocupaba. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Sabes por qué nunca hablo de la guerra?», preguntó, sin apartar la vista del horizonte. La pregunta me sorprendió. Durante años, todos en la familia habían respetado su silencio sobre el tema, pero ahora parecía dispuesto a hablar. No supe cómo responder al principio, así que simplemente negué con la cabeza. «No hablo de ella porque, aunque la guerra terminó hace más de 70 años, algunas cosas nunca se van. Lo que ves, lo que haces, permanece contigo, como una sombra que no te deja en paz». Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Sabía que lo que estaba a punto de contarme no sería fácil de escuchar. «Recuerdo ese día como si fuera ayer», continuó. «El 6 de junio de 1944. El día D. Desembarcamos en Normandía bajo un fuego infernal. Las balas volaban por todas partes, y el agua del mar se mezclaba con la sangre de mis compañeros. Aún puedo escuchar los gritos, el estruendo de los cañones y el zumbido de las balas pasando cerca de mi cabeza. Éramos solo muchachos que nunca debieron estar ahí». Mi abuelo tomó una pausa, su rostro endurecido mientras revivía aquellos momentos. «Esa playa, esa maldita playa, fue el comienzo de todo», dijo con voz ronca. «Estaba en un pelotón con otros 10 hombres. No conocíamos la mayoría de sus nombres, pero en medio del caos no importaba. Solo queríamos sobrevivir. Avanzábamos con dificultad, cuerpo a tierra, esquivando los disparos alemanes. Sabíamos que si no avanzábamos, moriríamos allí mismo». Mi abuelo se quedó en silencio, y vi cómo su mano temblaba ligeramente al sostener la pipa. Era evidente que lo que estaba recordando le causaba una gran angustia. «Perdí a muchos amigos ese día», continuó con un susurro. «Pero lo que más me atormenta no es lo que sucedió en la playa, es lo que vino después». Lo miré, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Sabía que lo que estaba a punto de contarme cambiaría mi forma de verlo para siempre. Semanas después del desembarco, nuestro pelotón fue enviado a un pequeño pueblo francés cerca de Caen, explicó. Había rumores de que los alemanes se habían atrincherado en los alrededores y nuestra misión era despejar el área. Pero cuando llegamos, el lugar estaba desierto. No había soldados, no había civiles. Solo un silencio inquietante. El pueblo fantasma. Mi abuelo hizo una pausa, como si necesitara tiempo para reunir las fuerzas para continuar. Al principio, pensamos que los alemanes se habían retirado, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. El aire en ese pueblo era diferente. Parecía cargado de algo, como si la misma tierra estuviera maldita. Nos separamos para registrar las casas, y yo fui asignado a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Nunca olvidaré lo que encontré ahí. Su voz se volvió más baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Entré en la cabaña, y lo primero que noté fue el olor. Era un olor nauseabundo, como si algo hubiera estado pudriéndose allí durante semanas. Avancé con cautela, y en una de las habitaciones encontré a un hombre, o lo que quedaba de él.
Estaba sentado en una silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, y sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. No era la muerte lo que me asustó, era la forma en que su cuerpo estaba completamente seco, como si algo le hubiera succionado la vida misma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras mi abuelo hablaba. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan afectado por algo, pero lo peor aún estaba por venir. No estaba solo en esa cabaña, continuó. Había marcas en el suelo, marcas que parecían arrastrarse desde la puerta hasta el hombre muerto. Y fue entonces cuando lo escuché. Un ruido suave, como si alguien respirara muy cerca de mí. Me giré rápidamente, apuntando con mi rifle, pero no había nadie. Los ojos de mi abuelo se nublaron al recordar ese momento. Estaba claramente reviviendo algo que lo había marcado profundamente. Salí de esa casa lo más rápido que pude, pero los otros chicos también encontraron cosas extrañas. No éramos supersticiosos, pero todos sentimos que ese pueblo no era normal. Los sonidos, los olores, la sensación de ser observados. Algo no estaba bien. Durante la siguiente semana, mi abuelo y su pelotón permanecieron en las cercanías del pueblo, tratando de completar su misión, pero las cosas solo empeoraron. Los soldados comenzaron a desaparecer, uno a uno, sin dejar rastro. Los hombres que quedaban estaban aterrorizados, pero no podían abandonar el lugar sin órdenes. Nunca supimos qué les pasó a mis compañeros, dijo mi abuelo, con una tristeza profunda en su voz. Un día estaban ahí, y al siguiente, simplemente se habían ido. Sin huellas, sin signos de lucha, solo el silencio. El pueblo nos tragaba, lentamente. Mi abuelo se inclinó hacia adelante en su silla, como si el peso de esas memorias lo aplastara. Los oficiales nos dijeron que era el enemigo, que los alemanes los estaban capturando o matando, pero yo sabía que no era eso. Lo sentía en mis huesos. Había algo más en ese pueblo, algo que no tenía nada que ver con la guerra, algo que no podíamos ver ni entender, pero que estaba allí, esperando, acechándonos. Su voz tembló por primera vez desde que comenzó su relato. Cuando finalmente nos ordenaron retirarnos, no quedaba casi nadie. De los 10 hombres que llegaron conmigo, solo quedábamos 3. Yo fui uno de los afortunados, o al menos eso pensé. Pero al salir de ese lugar, sentí que algo me seguía. Algo que no se quedó en el pueblo. Y desde entonces, no ha dejado de seguirme. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. El viento soplaba suavemente en el porche, pero todo lo que podía escuchar era el eco de su historia en mi cabeza. Mi abuelo, el hombre fuerte y silencioso que había conocido toda mi vida, estaba confesando algo más allá de mi comprensión. El peso del pasado. Después de ese día, mi abuelo no volvió a hablarme de la guerra. Pero yo ya no podía mirar el mundo de la misma manera. Cada vez que lo veía sentado en su mecedora, con la mirada fija en el horizonte, sabía que no solo estaba recordando los horrores del conflicto. Estaba vigilando, esperando algo que nunca se había ido realmente. Meses después, mi abuelo falleció en paz, o al menos eso es lo que nos dijeron los médicos. Pero yo no estaba tan seguro. Durante su último mes de vida, su salud se deterioró rápidamente, y cada vez que lo visitaba, lo encontraba más débil, más consumido por algo invisible. En sus últimos días, apenas hablaba, pero una de las últimas veces que lo vi, me tomó la mano y, con voz temblorosa, me dijo: «No dejes que te siga». Esas palabras me dejaron helado. No entendía a qué se refería, pero algo en su tono me hizo sentir que había heredado un secreto oscuro, uno que ahora compartía con él. El día de su funeral,
Después de que todos se hubieran ido, me quedé solo junto a su tumba. El viento soplaba suavemente, y mientras me despedía de él, sentí una presencia. No estaba solo. No veía nada, pero lo sentía, como si algo o alguien estuviera cerca, observándome desde la distancia. Desde entonces, he sentido esa misma presencia en momentos de soledad. No siempre, pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento una sombra que me acompaña. Y en esos momentos, recuerdo las palabras de mi abuelo. No dejes que te siga. Pero tal vez ya sea demasiado tarde. La muerte de mi abuelo dejó una sombra persistente sobre mi vida. Tras el funeral, no pude sacudirme esa sensación de que algo más profundo y siniestro lo había acompañado hasta sus últimos días. En su momento, las palabras que me dijo en su lecho de muerte resonaron en mi cabeza como un eco incesante. No dejes que te siga. A partir de ahí, mi vida tomó un giro inesperado y oscuro, uno que nunca imaginé. Después de su entierro, la vida debería haber continuado con normalidad, pero no fue así. La sensación de que algo me vigilaba comenzó a intensificarse con el tiempo. Al principio, era solo una ligera incomodidad, una sensación pasajera de que no estaba solo, pero poco a poco se convirtió en algo más palpable. Las noches se volvieron inquietas y el silencio de mi casa me resultaba abrumador. En ocasiones, sentía que alguien o algo estaba ahí, observándome en la penumbra. El regreso de las sombras. Todo comenzó una noche lluviosa, meses después de la muerte de mi abuelo. Estaba solo en mi departamento, y el sonido constante de la lluvia sobre las ventanas se mezclaba con el suave crepitar de la televisión encendida. Mientras trataba de concentrarme en una película para distraerme, noté algo extraño en el rabillo del ojo, una sombra en el pasillo. Al principio pensé que era solo un juego de luces causado por la lámpara tenue del salón, pero cuando miré con más atención, la sombra permanecía ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté lentamente y caminé hacia el pasillo, esperando encontrarme con algún objeto mal colocado o una ilusión óptica. Sin embargo, cuando llegué, no había nada. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observado no desapareció. Durante varios minutos, me quedé ahí, de pie en la penumbra, escuchando el sonido de mi respiración entrecortada y el latido acelerado de mi corazón. No había ninguna explicación lógica, pero sentía una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, como una presión invisible en el aire. Esa fue la primera vez que sentí que lo que había atormentado a mi abuelo ahora me había encontrado. Desde entonces, las experiencias se hicieron más frecuentes. Sombras que pasaban rápidamente por el rabillo de mi ojo, ruidos inexplicables en la casa cuando estaba solo, y esa constante sensación de que alguien o algo me observaba desde las esquinas oscuras. Era como si una presencia silenciosa hubiera entrado en mi vida, y no podía deshacerme de ella. Intenté hablar de ello con mis padres, pero rápidamente desestimaron mis preocupaciones. Mi madre pensaba que era el estrés acumulado por la pérdida de mi abuelo, mientras que mi padre, siempre práctico, me aconsejaba que durmiera más y tratara de despejar mi mente. Pero yo sabía que había algo más, algo que había estado acechando a mi abuelo durante décadas y que ahora me estaba persiguiendo a mí. El descubrimiento en las cartas. Unos meses después de la muerte de mi abuelo, mientras ayudábamos a mi abuela a limpiar la casa, encontré algo que no había visto antes. Era una caja de madera vieja, oculta entre las pertenencias de mi abuelo en el desván. La caja estaba cerrada con llave, pero la curiosidad me venció.
Encontré la pequeña llave en el fondo de una vieja lata de galletas y la abrí con cuidado. Dentro había una colección de cartas, todas cuidadosamente ordenadas por fecha. Algunas estaban amarillentas por el paso del tiempo, y otras, más recientes, aún conservaban el brillo del papel nuevo. Al principio pensé que eran cartas entre mi abuelo y mi abuela, recuerdos de su amor durante la guerra, pero al leerlas me di cuenta de que no era así. Las cartas estaban dirigidas a un hombre llamado Sargento Turner, un nombre que no reconocía. La primera carta databa de 1945, justo después de que mi abuelo regresara de la guerra. En ella, describía sus pesadillas y los recuerdos de ese pueblo fantasma en Francia. Pero lo que más me inquietó fue una línea al final de la carta. Sé que no me creerás, pero lo que encontramos allá no era humano. Algo nos siguió de regreso, algo que no debería haber salido de ese lugar. La carta no especificaba qué era lo que los había seguido, pero la preocupación en sus palabras era evidente. A medida que avanzaba en la lectura de las cartas, me di cuenta de que mi abuelo había estado en contacto con varios de sus antiguos compañeros de guerra, todos ellos describiendo experiencias similares. Sombras que los seguían, extraños ruidos y la sensación constante de ser observados. Uno por uno, sus compañeros murieron, y con cada muerte, las cartas se volvían más desesperadas. Al final, mi abuelo dejó de escribir, como si hubiera aceptado su destino. Al leer esas cartas, entendí que mi abuelo no había escapado de esa presencia. Lo que fuera que había encontrado en ese pueblo en Francia, lo había seguido hasta el final de su vida, y ahora parecía que había encontrado su camino hacia mí. La búsqueda de respuestas. Decidí investigar más a fondo lo que había ocurrido en ese pequeño pueblo francés durante la guerra. Busqué en archivos, leí testimonios de soldados que habían estado en la región, pero no encontré ninguna mención oficial sobre lo que mi abuelo había descrito. Sin embargo, en foros y testimonios no oficiales de veteranos, encontré historias similares. Historias de pueblos fantasmas en Europa, lugares donde los soldados desaparecían sin dejar rastro, y de figuras oscuras que parecían seguir a los sobrevivientes, incluso después de que la guerra había terminado. Uno de esos testimonios mencionaba a un soldado francés que había sido testigo de extraños fenómenos en la región. Decidí buscar más información sobre él, pero todos los caminos parecían llevarme a callejones sin salida. Nadie sabía nada, y los pocos veteranos que quedaban vivos no querían hablar del tema. Parecía que, al igual que mi abuelo, muchos de ellos preferían guardar esos recuerdos en silencio. Conforme más me adentraba en la investigación, más sentía que esa presencia se intensificaba. Las sombras en mi casa se hacían más claras, los ruidos más frecuentes, y la sensación de que no estaba solo se volvía casi insoportable. No podía dormir, y cuando lo hacía, mis sueños estaban plagados de imágenes de guerra, de hombres desapareciendo en la niebla, y de figuras oscuras observándome desde la distancia. El encuentro inevitable. La culminación de todo ocurrió una noche, cerca del primer aniversario de la muerte de mi abuelo. Estaba en mi casa, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido en el pasillo. No era como los otros ruidos que había escuchado antes. Este era distinto, más definido. Era el sonido de pasos. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y salí al pasillo. No vi nada al principio, solo la penumbra de la luz tenue que venía desde la sala. Pero entonces, lo sentí. Una presencia, justo detrás de mí. Me giré lentamente, y ahí estaba. La figura oscura, alta y encorvada, como la que mi abuelo había descrito. Sus brazos eran largos y sus ojos. No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando.
No podía moverme. El miedo me paralizaba. Sentía que esa cosa estaba a punto de atraparme, de arrastrarme a un lugar del que no podría escapar. Y en ese momento, las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza. No dejes que te siga. Con todas mis fuerzas, rompí la parálisis que me había invadido y corrí hacia la puerta de mi casa. Salí corriendo al exterior, sintiendo que esa cosa me seguía de cerca, que estaba a punto de alcanzarme. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Finalmente, llegué al viejo cementerio donde mi abuelo estaba enterrado. Me detuve frente a su tumba, jadeando y con el corazón a punto de estallar. La figura ya no estaba, pero la sensación de su presencia aún me rodeaba. Me arrodillé frente a la lápida, y en ese momento entendí que la batalla que mi abuelo había librado durante toda su vida no había terminado. La muerte de mi abuelo dejó una sombra persistente sobre mi vida. Tras el funeral, no pude sacudirme esa sensación de que algo más profundo y siniestro lo había acompañado hasta sus últimos días. En su momento, las palabras que me dijo en su lecho de muerte resonaron en mi cabeza como un eco incesante. No dejes que te siga. A partir de ahí, mi vida tomó un giro inesperado y oscuro, uno que nunca imaginé. Después de su entierro, la vida debería haber continuado con normalidad, pero no fue así. La sensación de que algo me vigilaba comenzó a intensificarse con el tiempo. Al principio, era solo una ligera incomodidad, una sensación pasajera de que no estaba solo, pero poco a poco se convirtió en algo más palpable. Las noches se volvieron inquietas, y el silencio de mi casa me resultaba abrumador. En ocasiones, sentía que alguien o algo estaba ahí, observándome en la penumbra. El regreso de las sombras. Todo comenzó una noche lluviosa, meses después de la muerte de mi abuelo. Estaba solo en mi departamento, y el sonido constante de la lluvia sobre las ventanas se mezclaba con el suave crepitar de la televisión encendida. Mientras trataba de concentrarme en una película para distraerme, noté algo extraño en el rabillo del ojo. Una sombra en el pasillo. Al principio pensé que era solo un juego de luces causado por la lámpara tenue del salón, pero cuando miré con más atención, la sombra permanecía ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté lentamente y caminé hacia el pasillo, esperando encontrarme con algún objeto mal colocado o una ilusión óptica. Sin embargo, cuando llegué, no había nada. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observado no desapareció. Durante varios minutos, me quedé ahí, de pie en la penumbra, escuchando el sonido de mi respiración entrecortada y el latido acelerado de mi corazón. No había ninguna explicación lógica, pero sentía una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, como una presión invisible en el aire. Esa fue la primera vez que sentí que lo que había atormentado a mi abuelo ahora me había encontrado. Desde entonces, las experiencias se hicieron más frecuentes. Sombras que pasaban rápidamente por el rabillo de mi ojo, ruidos inexplicables en la casa cuando estaba solo, y esa constante sensación de que alguien o algo me observaba desde las esquinas oscuras. Era como si una presencia silenciosa hubiera entrado en mi vida, y no podía deshacerme de ella. Intenté hablar de ello con mis padres, pero rápidamente desestimaron mis preocupaciones. Mi madre pensaba que era el estrés acumulado por la pérdida de mi abuelo, mientras que mi padre, siempre práctico, me aconsejaba que durmiera más y tratara de despejar mi mente. Pero yo sabía que había algo más, algo que había estado acechando a mi abuelo durante décadas, y que ahora me estaba persiguiendo a mí. El descubrimiento en las cartas.
Unos meses después de la muerte de mi abuelo, mientras ayudábamos a mi abuela a limpiar la casa, encontré algo que no había visto antes. Era una caja de madera vieja, oculta entre las pertenencias de mi abuelo en el desván. La caja estaba cerrada con llave, pero la curiosidad me venció. Encontré la pequeña llave en el fondo de una vieja lata de galletas y la abrí con cuidado. Dentro había una colección de cartas, todas cuidadosamente ordenadas por fecha. Algunas estaban amarillentas por el paso del tiempo, y otras, más recientes, aún conservaban el brillo del papel nuevo. Al principio, pensé que eran cartas entre mi abuelo y mi abuela, recuerdos de su amor durante la guerra, pero al leerlas, me di cuenta de que no era así. Las cartas estaban dirigidas a un hombre llamado Sargento Turner, un nombre que no reconocía. La primera carta databa de 1945, justo después de que mi abuelo regresara de la guerra. En ella, describía sus pesadillas y los recuerdos de ese pueblo fantasma en Francia. Pero lo que más me inquietó fue una línea al final de la carta. Sé que no me creerás, pero lo que encontramos allá no era humano. Algo nos siguió de regreso, algo que no debería haber salido de ese lugar. La carta no especificaba qué era lo que los había seguido, pero la preocupación en sus palabras era evidente. A medida que avanzaba en la lectura de las cartas, me di cuenta de que mi abuelo había estado en contacto con varios de sus antiguos compañeros de guerra, todos ellos describiendo experiencias similares, sombras que los seguían, extraños ruidos y la sensación constante de ser observados. Uno por uno, sus compañeros murieron, y con cada muerte, las cartas se volvían más desesperadas. Al final, mi abuelo dejó de escribir, como si hubiera aceptado su destino. Al leer esas cartas, entendí que mi abuelo no había escapado de esa presencia. Lo que fuera que había encontrado en ese pueblo en Francia, lo había seguido hasta el final de su vida, y ahora parecía que había encontrado su camino hacia mí. La búsqueda de respuestas. Decidí investigar más a fondo lo que había ocurrido en ese pequeño pueblo francés durante la guerra. Busqué en archivos, leí testimonios de soldados que habían estado en la región, pero no encontré ninguna mención oficial sobre lo que mi abuelo había descrito. Sin embargo, en foros y testimonios no oficiales de veteranos, encontré historias similares. Historias de pueblos fantasmas en Europa, lugares donde los soldados desaparecían sin dejar rastro, y de figuras oscuras que parecían seguir a los sobrevivientes incluso después de que la guerra había terminado. Uno de esos testimonios mencionaba a un soldado francés que había sido testigo de extraños fenómenos en la región. Decidí buscar más información sobre él, pero todos los caminos parecían llevarme a callejones sin salida. Nadie sabía nada, y los pocos veteranos que quedaban vivos no querían hablar del tema. Parecía que, al igual que mi abuelo, muchos de ellos preferían guardar esos recuerdos en silencio. Conforme más me adentraba en la investigación, más sentía que esa presencia se intensificaba. Las sombras en mi casa se hacían más claras, los ruidos más frecuentes, y la sensación de que no estaba solo se volvía casi insoportable. No podía dormir, y cuando lo hacía, mis sueños estaban plagados de imágenes de guerra, de hombres desapareciendo en la niebla y de figuras oscuras observándome desde la distancia. El encuentro inevitable. La culminación de todo ocurrió una noche, cerca del primer aniversario de la muerte de mi abuelo. Estaba en mi casa, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido en el pasillo. No era como los otros ruidos que había escuchado antes. Este era distinto, más definido. Era el sonido de pasos. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y salí al pasillo. No vi nada al principio, solo la penumbra de la luz tenue que venía desde la sala. Pero entonces, lo sentí. Una presencia, justo detrás de mí. Me giré lentamente, y ahí estaba.
La figura oscura, alta y encorvada, como la que mi abuelo había descrito. Sus brazos eran largos y sus ojos... No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. No podía moverme. El miedo me paralizaba. Sentía que esa cosa estaba a punto de atraparme, de arrastrarme a un lugar del que no podría escapar. Y en ese momento, las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza. No dejes que te siga. Con todas mis fuerzas, rompí la parálisis que me había invadido y corrí hacia la puerta de mi casa. Salí corriendo al exterior, sintiendo que esa cosa me seguía de cerca, que estaba a punto de alcanzarme. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Finalmente, llegué al viejo cementerio donde mi abuelo estaba enterrado. Me detuve frente a su tumba, jadeando y con el corazón a punto de estallar. La figura ya no estaba, pero la sensación de su presencia aún me rodeaba. Me arrodillé frente a la lápida, y en ese momento, entendí que la batalla que mi abuelo había librado durante toda su vida no había terminado. El legado oscuro. Desde esa noche, he seguido sintiendo la presencia, aunque no con la misma intensidad. No sé qué es lo que mi abuelo trajo consigo de esa guerra, o por qué ahora me persigue a mí, pero sé que no soy el primero, ni seré el último en cargar con este legado oscuro. Mi abuelo luchó toda su vida contra algo que no podía ver, algo que lo siguió desde esos campos de batalla en Europa, y ahora parece que ese algo ha decidido que soy su siguiente objetivo. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero sé que, pase lo que pase, no dejaré que me siga. Aunque no sé si, al final, esa será una elección que realmente pueda tomar.